Continuamos leyendo el libro de Job en nuestro plan de lectura cronológica de la Biblia. Job es un libro sumamente interesante y aunque tiene discursos reflexivos, filosóficos, analíticos, con un lenguaje poético que podría confundir si se lee de una forma muy rápida, a veces hay que leer algunas de estas figuras más despacio y teniendo en cuenta que hace alusión a un contexto cultural sumamente antiguo al nuestro, siempre vale la pena considerar cuál es el propósito de la lectura de la Biblia. Ese propósito es poder identificar, poder comprender, poder encontrar, Dios mío, cuál es el principio de tu palabra, de tu revelación, que aquí puede ayudarme a mí mismo cómo reflexionar sobre mi vida de fe, cómo reflexionar sobre mis propios desafíos. Nosotros entonces tenemos que entender que la historia de Job, el sufrimiento de Job y los consejos, entre comillas, de sus amigos representan lo que muchísimas veces nosotros mismos hacemos cuando nos enfrentamos al dolor, cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, cuando nos enfrentamos a situaciones que decimos, Dios, ¿por qué esto pasa? No lo entiendo, no tiene explicación. Esos momentos son los momentos donde muchas veces actuamos como Job y actuamos como sus amigos. En el caso de Job, vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 8 que ahora le corresponde a su segundo amigo, a Bildad, expresar su primer discurso. Y lo que Bildad hace es que él sigue exponiendo lo que hemos llamado el principio de la retribución. Es decir, lo que yo siembro, eso recibo, Job, lo siento. Incluso dice Bildad en este discurso del capítulo 8, Job, ¿sabe qué? No le dé tantas vueltas. Si sus hijos murieron, en realidad es porque ellos recibieron el pago por sus pecados. Así es que, de ahí, ojo por ojo y diente por diente, Job. Hay que entender que en la antigüedad de esa cultura y en el momento de la revelación que ellos tenían, que era una revelación incompleta de la verdad de Dios, porque todavía no se había revelado plenamente ni el mensaje del pacto de la ley en Moisés, ni tampoco el llamado radical hacia la entrega a Dios expresado por los profetas, ni mucho menos se había completado el nuevo pacto expresado en la cruz de Jesús. Entonces, hay que situarnos y hay que comprender que lo que Job expresa a nivel de su reflexión sobre los actos de Dios, para ellos, desde la perspectiva humana, representa lo que ellos conocían. Y lo que ellos conocían es que si yo hago lo bueno, me tiene que ir bien, si hago lo malo, me tiene que ir mal. Y hay un sentido en que eso es cierto. Si yo, por ejemplo, no cuido de mi cuerpo, si no cuido de mi salud, pues muy posiblemente voy a terminar enfermándome. Entonces, hay un sentido normal, cotidiano, natural de la vida en que es cierto, el que practica lo bueno posiblemente va a recibir lo bueno y el que practica lo malo pues va a recibir también consecuencias negativas. Sin embargo, aquí hay una verdad mucho más profunda. ¿Y qué pasa cuando me encuentro que efectivamente el que parece que hizo lo bueno le va mal? Y al que parece que es malo, el impío, el injusto, parece que prospera y le va bien. Ese es el meollo del tema. Y este amigo de Job, él sigue utilizando esta lógica de la retribución y casi que le echa en cara a Job, Bildad, su amigo, diciéndole, ¿sabes qué? Tú lo que deberías hacer es volverte a Dios porque de por sí Dios no rechaza al íntegro. Entonces era una forma también elegante, pero era una forma de señalar a Job diciéndole, no, es que tú estás sufriendo porque algo hiciste que corrompiste tu integridad. Entonces en el capítulo 9 Job lo que hace es responderle a Bildad y le acepta de que en principio es cierto, nadie puede salir justificado ante Dios
porque ¿quién se va a poner a discutir contra Dios, verdad? También Job expone aquí que hay una grandísima diferencia. Dios no es un hombre. Entonces, nosotros, ¿cómo haríamos para poder presentarnos en juicio ante Dios si no hay ningún tipo de árbitro que pueda mediar entre la fragilidad del hombre y lo todopoderoso de Dios? Hago aquí un paréntesis. Bueno, justamente ese árbitro entre Dios y los hombres, ese mediador entre Dios y los hombres, esa es la figura que nos va a presentar el Nuevo Testamento sobre la función sacerdotal de Jesús. Pero bueno, eso lo ampliaremos cuando lleguemos a las cartas del Nuevo Testamento. Aquí por lo pronto Job lo que decía es, yo no puedo irme a juicio con Dios, voy a perder siempre, porque delante de Dios, ¿quién va a ser árbitro? ¿Quién va a ser un mediador? Desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos decir, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ok? Cerramos ese paréntesis y continuamos con Job capítulo 10, donde es Job que continúa reaccionando al discurso de su amigo y Job continúa expresando su queja ante Dios. Y Job se pregunta, Señor, pero ¿por qué me oprimes? Sigo sin encontrar sentido, Señor. ¿Por qué si tú fuiste el que me formaste, ¿por qué me destruyes? Y entonces Job comienza a poner ejemplos de la naturaleza y dice, pero si tú eres el que hace crecer la hierba y la conservas, tú eres el que hace crecer a los animales y los conservas, y si tú me formaste a mí, ¿por qué me destruyes? Job sigue argumentando que él no entiende por qué es que sufre de la forma en la que sufre. Y entonces Job presenta una serie de reflexiones sobre la fragilidad de la mortalidad humana y que al final y al cabo todos nuestros actos, no importa cómo seamos, el justo o el injusto, siguen siendo mortales con días leves que pasan como la hierba que se seca. En Job capítulo 11, ahora aparece el tercer amigo, Sofar. Y Sofar va a dar aquí su primer discurso, pero va directamente de una forma muy agresiva, Sofar, a tratar de charlatán a Job. Él ya escuchó a Elifaz, él ya escuchó a Bildad y ya escuchó que Job le respondió a ambos y que Job sigue sin aceptar que él debe ser un pecador para recibir tanto juicio y tanto dolor. Entonces, aquí en este capítulo, Sofar se expresa muy fuerte ante Job y casi que lo acusa y le dice charlatán, que deje de decir tanta palabrería sin sentido y que lo mejor que podría hacer Job es aceptar el castigo que está recibiendo, porque ese castigo es a causa de tu maldad. En Job capítulo 12, Job responde y Job les comienza a decir a sus tres amigos que ya los escuchó hablar en sus primeros discursos y les dice, pero ustedes de qué me vienen a mí a dar lecciones si yo también he sido durante todo este tiempo un hombre sabio, que no soy menos sabio que ustedes tres. Entonces, ¿de qué me vienen a mí a dar lecciones? Yo conozco también desde la perspectiva de Job, él diría, yo sé cómo es que actúa la justicia de Dios en el mundo. Yo sé cómo es que Dios recompensa o trae justicia. Entonces Job vuelve y se defiende delante de sus amigos y les dice, ¿ustedes de qué me vienen a hablar si yo conozco lo que ustedes conocen? Porque también conozco la sabiduría que viene desde nuestros antepasados. En Job capítulo 13, Job continúa insistiendo en que lo que él realmente quiere es exponer su caso ante Dios, que no tiene caso seguir exponiendo su caso ante sus amigos. Sería mejor que sus amigos guarden silencio. Quedarse calladito sería una mejor expresión de sabiduría que decir tanta palabrería, que lo que él quiere es que Dios le responda. Job se mantiene seguro de que si hubiera un tribunal, si aquí hubiera un juicio, él saldría absuelto.
es lo que él quiere. Él quiere presentar su caso delante de Dios porque él está seguro de su integridad. ¿Por qué es que Job sigue seguro de su integridad? Porque él dice, yo, ¿por qué sufro si yo todo lo hice bien? Y aquí hay que poner una especial atención, porque vean, en el fondo, Job continúa pensando bajo un esquema de la lógica de la retribución. O sea, Job sigue sin aceptar de que el justo puede sufrir. Job sigue sin aceptar de que en el mundo van a haber calamidades que llegan a nuestra vida, aunque desde nuestra perspectiva sean injustas y no merecidas. Va a pasar, pero Job continúa negándose a aceptar eso y Job continúa diciendo, no tiene sentido mi sufrimiento, no tengo causa, yo lo que quiero es exponer mi caso, argumentar ante Dios como si fuera un juicio para quedar absuelto. Esto tenemos que agarrarlo con pinzas, porque por un lado podríamos decir, Job, qué gran ejemplo de que tú te mantienes seguro de lo que tú has sembrado, te mantienes seguro de lo que tú has hecho. Excelente, Job, tienes que mantenerte así firme en la roca de que tú sabes quién tú eres. Pero ojo, porque otra forma también de interpretar aquí la actitud de Job es pues decir, Job, Job, suave un segundo, tienes que reconocer que en tu fragilidad no te puedes poner a intentar pedir explicaciones a la sabiduría profunda y todopoderosa de Dios. Y hay cosas que aunque no comprendamos, hay que saber aceptar. Abro otro paréntesis aquí, porque este pensamiento de que el justo no debe sufrir es un pensamiento que vamos a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento y que inclusive vamos a encontrar en los discípulos de Jesús tal cual se presenta en los evangelios. Recordemos que Jesús varias veces él dijo que él iba a ser rechazado y de que los principales líderes del pueblo lo iban a condenar y que incluso lo iban a matar. Y recordarán ustedes, quienes ya han leído el Nuevo Testamento, que varias veces sus discípulos le decían, no, maestro, que tal cosa no te acontezca, eso no tiene sentido, Señor. Entonces esta idea de que el justo no puede sufrir realmente es una idea que ha estado muy acentuada en el pensamiento de la cultura que encontramos en el Antiguo Testamento, pero la respuesta la encontramos en la cruz. La cruz es la respuesta de que no solamente el justo puede sufrir, sino de que el justo verdadero, aquel que definitivamente no tenía mancha, el que verdaderamente sí era justo delante de Dios, Él cargó nuestros pecados, nuestras maldades. La cruz es la respuesta. En la cruz el justo sufrió. Y Jesús nos invita a que aquel que quiera seguirlo tiene que estar dispuesto a tomar su cruz todos los días. Así es que es un llamado no a sufrir en vano, sino es un llamado a entender que en esta vida, por causa del reino de Dios, muchas veces vamos a sufrir, pero es mayor la recompensa. Como diría después el apóstol Pablo, lo que sufrimos actualmente es una breve tribulación momentánea comparada con la gloria de Dios que ha de manifestarse en nosotros. Cierro este paréntesis para terminar esta reseña en Job capítulo 14, donde Job continúa su discurso de reflexión sobre la fragilidad humana y de que no hay sentido en ser juzgado por Dios, porque por un lado nadie puede cumplir lo que Dios demanda. Dios siempre va a ser más fuerte, Dios siempre va a ganar contra cualquiera que quiera luchar contra él. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene intentar presentar o no el caso ante Dios de que se tiene justicia personal? Wow, tremendo, ¿ah?
Hemos dicho que este es un libro sumamente interesante, es un libro para sentarse a pensar, para sentarse a analizar, y seguimos desarrollando los capítulos de Job. Como lo dije al principio de este libro, algunas preguntas van a quedar abiertas, algunas preguntas van a quedar con puntos suspensivos porque tenemos que irlas experimentando. Aquí en este capítulo se cierra lo que se ha denominado el primer ciclo de discursos, y a partir del capítulo 15 se abrirá el segundo ciclo de discursos, donde otra vez se repite la participación de cada uno de los amigos de Job, y se repite también las respuestas de Job a esos nuevos discursos. Así es que eso lo veremos en el día de mañana. Seguimos avanzando con este interesantísimo libro. Nos vemos.